Y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Dice el final de los cuentos. Bueno, pues en el 2016, un grupo de investigadoras británicas de la universidad presentaron un estudio en el que, con la ayuda de casi 5.000 voluntarios, estuvieron investigando o pretendieron averiguar cuáles son los secretos para un matrimonio feliz. ¿Cuál es el secreto para un matrimonio exitoso? Y cuando las investigadoras presentaron sus conclusiones, llegaron a hacer este resumen. Y es que de todas las entrevistas que habían dicho, de todos esos matrimonios con los que se habían entrevistado, no de libros de autoayuda, sino de lo que esas personas habían podido responder por la experiencia propia de sus vidas, sacaron 10 puntos o 10 secretos para tener un matrimonio feliz. El primero era reír juntos. El segundo, compartir valores o intereses. El tercer, ser los mejores amigos. El cuarto, ser cuidados y sentirse apoyados. El quinto, sentirse seguros el uno con el otro. El sexto, ser felices los dos. El séptimo, la confianza mutua. El octavo, compartir una relación cercana, ser cercanos el uno del otro. El noveno, hablar y escuchar. Y el décimo, estar enamorados y además ser amados. Y esto realmente creo que para los que estamos casados, o para los que pretendéis, o para los que pensáis en estas cosas, yo creo que estos 10 puntos son relativamente ciertos, pero claro, siempre y cuando que se den en un matrimonio estable. Pero, mis queridos amigos y hermanos, estamos en una sociedad donde el año pasado, aquí en España, en el 2021, se disolvieron 90.582 matrimonios. Una sociedad donde 2 personas de cada 1.000, este año, si sigue la estadística, están afectadas por una disolución matrimonial. ¿Por qué? Porque para muchas personas, incluso que están casadas, estos 10 puntos son lo más parecido a una película de ciencia ficción, pero hecha realidad. Porque no ven ninguno de esos 10 puntos o no los ven. Pero esto fuera. Pero si hablamos de los matrimonios en nuestras iglesias, tampoco están exentos, y creo que todos podemos dar fe, de estas problemáticas. Así que lo más seguro es que muchos de los que estamos casados nos podamos preguntar cuál es el secreto para tener o para seguir teniendo o para hacer de nuestro matrimonio un matrimonio feliz. ¿Y qué ocurre con aquellas parejas en nuestra iglesia que tienen conflictos continuos? ¿Y qué ocurre con aquellas donde puede que el amor conyugal, ya brille por su ausencia hace tiempo? Por eso, cuando enfrentamos un tema tan práctico como el que nos toca hoy en la epístola de Primera de Pedro, tenemos que decir, y respecto al matrimonio, ¿qué tiene la Biblia que decirnos a los creyentes que estamos casados, o a los que lo queréis estar, o qué tiene que decir a aquellos que, habiendo estado casados, como vamos a ver, a aquellas sobre todo, habréis de dar ejemplo y sabios consejos, como cristianos, a aquellos que se quieran casar o a aquellos que están casados? Porque todo esto nos afecta. Estemos en una situación
o en otra, en cualquier estado civil en el que nos encontremos, dar o saber qué dice la Biblia respecto al matrimonio es lo mejor que podemos aprender en esta mañana. Por eso vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, donde continuamos con nuestra serie de estudios bíblicos en esta epístola, para aprender lo que el apóstol Pedro nos enseña aquí respecto al matrimonio. Y vamos a leer en estos versículos para que en esta mañana aprendamos todos lo que nunca debe negar o lo que nunca debes negar a tu cónyuge si eres cristiano o cristiana. Y si no tienes cónyuge, lo que tienes que aconsejar a otros que vayan a casarse o que estén casados, lo que nunca deben negar a su cónyuge si son cristianos. Leamos la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Aida se ha quedado con una cara diciendo, hoy palo. Bueno, es lo que toca. Es lo que toca ahí, porque la semana pasada acabamos el capítulo 2. Pero por hacer un poco de contexto y saber por qué este texto está hoy y nos toca, en las 2 últimas semanas hemos estado considerando de la buena conducta pública que el creyente tiene que tener de manera imprescindible, porque estamos dando testimonio a los incrédulos y esto es para la gloria de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, dice el capítulo 2, versículo 9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo de Dios, iglesia, como nos estaba llamando esta mañana Jonathan, hemos sido llamados para dar testimonio, adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Y dice el versículo 12 de este capítulo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen al Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nuestro testimonio es público para que, como decíamos hace 2 semanas, esos gentiles, esas personas que todavía no creen en Dios, sean visitadas por Dios. Y dice el capítulo 3 y el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Sea lo que digan de nosotros, tiene que ser una buena conducta. Y esto es lo que el apóstol Pedro va a enseñar a sus oyentes, o en este caso a sus lectores de su epístola. Tenéis que tener una buena conducta, un buen testimonio, seas cuales sean las circunstancias en las que viváis. Por eso hoy vamos a tratar 2 mandamientos, 2 mandatos que Pedro da a sus lectores acerca de cómo dar testimonio en la célula más pequeña de la sociedad humana, el matrimonio. Está compuesto por 2 personas. Pues en esa célula más pequeña de la sociedad humana, y que es la base de nuestra sociedad, y en este caso de nuestra familia, Pedro va a dar 2 mandamientos.
uno a la esposa y otro al esposo. En este pasaje, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ordena a las mujeres creyentes que se sometan a sus esposos. Y a los maridos creyentes les ordena convivir con ellas con honor. ¿Por qué? Porque tanto ellas como ellos, los creyentes, somos hombres y mujeres, mujeres y hombres, herederos de la herencia de Dios, herederos de la gracia de Dios. El testimonio de ellas puede hacer ganar la salvación o hacer salvo a sus esposos incrédulos. Pero el respeto y el buen trato de los esposos cristianos para sus esposas contribuirá a que nuestra relación como hombres con Dios sea fluida, no se vea estorbada. Así que vamos a ir con nuestro primer paso. El primer consejo va por ustedes, mujeres. Lo que nunca debes negar a tu esposo es la sumisión. Y esto lo vemos en los versículos del 1 al 6. Sí, Aida, la sumisión. Esto es lo que nos enseña la Escritura esta mañana. Y a priori, nada más que escuchar sumisión y luego echar cuentas, a priori parece un poquito desproporcionado que en el pasaje de hoy haya 6 versículos para las mujeres y uno solo para los hombres. Alguien podría decir, esto es un abuso machista. Le das más recomendaciones o más obligaciones a las mujeres, 6 versículos, y además empezamos con la sumisión. En este mundo en el que vivimos, mis queridos hermanos, es habitual que estas cosas se piensen de las Escrituras, por las corrientes de pensamiento que tenemos hoy y que están imperando y que se están casi, por no decir directamente, imponiendo en nuestros corazones y en nuestras maneras de pensar. Nos están imponiendo a pensar diferente a lo que hoy nos va a decir la Escritura. Pero es que nos tenemos que ir al siglo I, no al siglo XXI, al siglo I y a las circunstancias en las que Pedro está escribiendo a las hermanas creyentes casadas muchas veces con esposos incrédulos. La condición de la esposa en aquel siglo I no era la ideal. Básicamente la esposa estaba relegada a ser una posesión de su esposo. Y en el mejor de los casos, como se decía aquí antiguamente, con la pata quebrada y en casa, es decir, la misión de la esposa tenía que ser en su hogar, para cuidar de su hogar, para cuidar de sus hijos y complacer al esposo. Nada más hacían las esposas en aquella época. Y Pedro era consciente de que además la esposa estaba obligada a tener la misma religión que su esposo. Si un esposo se convertía en cristiano, era de esperar que la esposa socialmente también se viera obligada a profesar el cristianismo. Pero cuando ocurría lo contrario, si era la esposa la que se hacía cristiana, ella tenía la obligación de tener la misma religión que su esposo. Y entonces, en el caso de esposos paganos, esto era interpretado como una acción de rebeldía de la esposa que contraía serios o fuertes conflictos en el hogar y en ese matrimonio. Por eso Pedro era consciente de que esto se estaba dando en la vida de muchas santas mujeres cristianas y que estaban teniendo estos problemas en su matrimonio, y él les dice, os voy a dar 6 versículos para que podáis lidiar con esto y seguir siendo sabias y seguir siendo cristianas fieles al Dios que os ha salvado. Por esta razón, y con el fin de mitigar estas dolorosas consecuencias de la nueva fe de ellas, es que Pedro les da las instrucciones particulares de cómo dar testimonio a sus esposos incrédulos. ¿Y qué les da? Un mandamiento. No es una opción, esposas. Es un mandamiento. Y hemos leído en el versículo 1.
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas. El verbo sujetar es muy fuerte. El verbo sujetar literalmente quería decir y quiere decir bajar la cabeza, estar bajo rango, bajo a otra autoridad. Bajar la cabeza. Y hoy día esto no se puede decir sin que alguien te diga machista. Lo está diciendo Pedro por el Espíritu Santo. El mandamiento que está dando es, estás sujetas. Y en el verbo sujetar, evidentemente, o en esta acción de sujetar, tiene que haber dos partes. Una, que es la que tiene que bajar la cabeza, la que está bajo autoridad. Pero eso también nos enseña la Biblia quién estuvo sujeto. Y nos enseña que, por ejemplo, los hijos a los padres. En Lucas capítulo 2, versículo 51, después de esa situación en la que el Señor Jesús, de niño, 12 años, estuvo fuera 3 días de su hogar y estaba ahí en el templo, nos dice que cuando sus padres, seguramente le regañaran por el susto, y se lo llevaron ya a casa, nos dice que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es el mismo verbo. Estaba obediente a ellos. Era lo que correspondía como hijo hacia sus padres. Pero también el Nuevo Testamento una y otra vez nos va a enseñar esto que esta mañana nos tiene que quedar muy claro. Las esposas también están sujetas a sus maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Estamos hablando de una obligación, de una ordenanza para las esposas cristianas? Sí. Pues estás sujetas, y en Efesios capítulo 5, versículo 22, el apóstol Pablo le dice, estás sujetas a vuestros esposos, pero sois cristianas, ¿verdad? Como al Señor. ¿Estás sujetas al Señor? Pues el Señor os dice que en sujeción a mí, estad sujetas a vuestros esposos. Ya, pero es que hay esposos y esposos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Pero si esa es una parte, que es la que tiene que estar con sujeción, la otra es aquella que detenta el control o el mando. Y en este caso, también la Escritura nos enseña que de forma absoluta y en un mundo futuro, este va a ser el Señor Jesucristo. Y en la Iglesia es el Señor Jesucristo. Así que en la Iglesia es el Señor Jesucristo al que tenemos que estar sujetos, y en un futuro todas las cosas estarán sujetas a Él, porque dice 1 Corintios 5, 15, 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En un futuro, como hemos cantado esta mañana, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Pero aquí en la Iglesia también, Efesios 1:22 nos tiene que recordar el apóstol Pablo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y ahí está Cristo, que es el que detenta, el que tiene el poder, el orden. A Él tenemos que estar sometidos. Y esto es lo que está enseñando a lo largo de este capítulo 2 y ahora el capítulo 3, el apóstol Pedro. Cristo es la cabeza y todos los creyentes sin excepción, y ahora las mujeres en particular, se nos está exigiendo sumisión. Y aunque nos cueste todavía la palabra, porque estamos vestidos de murcianos del siglo XXI en medio de una sociedad donde todo esto chirría, ¿qué implicaciones tiene la sumisión? Porque tenemos que saber que no solo es agachar la cabeza y tirar para adelante, sea lo que Dios quiera, y lo que mi marido, por caparra que sea, me haga sufrir. ¿Qué implicaciones tiene la sumisión? Pues en primer lugar, la sumisión de las esposas y por extensión de los creyentes, de todos los creyentes en Cristo, son varias las implicaciones. En primer lugar, que se trata de una verdad teológica. Es algo que ha dicho Dios, que es verdad, aunque el mundo lo contradiga. Es una verdad indiscutible.
por la que Dios establece el orden del escalafón de mando. ¿Cómo? Es que no va a funcionar en el matrimonio o en la sociedad lo mismo que hace funcionar un ejército que pueda ganar guerras. El escalafón de mando es decir, ¿quién es el general? ¿Quién es el coronel? ¿Quién es el teniente coronel? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el teniente, el subteniente, el sargento? ¿Y quién es el soldado raso? Es que si no, no funcionan las cosas. Los seres humanos necesitamos escalafón de mando. Y Dios es consciente de que creó al ser humano y que necesita ese escalafón de mando. Y en el orden de la iglesia, y en el orden del mundo, y en el orden del matrimonio, para que las cosas funcionen, ha establecido un escalafón de mando. Cristo, la iglesia, el marido y la esposa. Nos enseña Efesios 5 del 21 al 33. No lo leemos porque son muchas las citas, pero el escalafón de mando está bien definido por Dios en la Escritura. Efesios 5, 23. Cristo, la iglesia, el marido, la esposa. Y en 1 Corintios capítulo 11 nos va a enseñar que el escalafón de mando todavía llega más arriba. Dios el Padre, después Cristo, después el varón, después la mujer. Esto es la primera implicación. Es lo que Dios ha establecido, y en el caso de 1 Corintios, pues es según el orden natural de la creación. Otra implicación. La causa de honrar a Dios, o la causa de estar sujetos, todos, y en este caso las mujeres, ¿cuál es la causa? Honrar a Dios. Cuando estamos sometidos a las autoridades civiles, a los amos en los trabajos, a los jefes en los trabajos, cuando la mujer está sometida a su esposo, cuando estamos sometidos unos a otros, como veremos la semana que viene, como iglesia, estamos honrando a Dios. ¿Somos cristianos? ¿Somos hijos del Padre? Tenemos que honrar a Dios. ¿O es que no queremos honrar a Dios? Pues Dios nos dice cómo honrarle, por medio de la sujeción. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, nos dice Colosenses 3:18. Y en Tito capítulo 2, hablando a las mujeres de la iglesia, nos dice a las mujeres ancianas, a lo mejor a las mujeres maduras, a las que pueden haber estado casadas, las que podéis estar viudas, las que habéis tenido ya una experiencia en todas estas cosas y además tenéis claro lo que Dios ordena, les dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando no existe esta obediencia, este sometimiento, la palabra de Dios es blasfemada. Por eso la segunda implicación es que tenemos que honrar a Dios, que Dios tiene que ser honrado y no blasfemado. Otra implicación, la esposa, y esto es duro, tiene que estar sujeta a su esposo, sea cuales fueren las circunstancias de su matrimonio. Y esto lo dirás, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero aquí el apóstol Pedro estaba hablando a mujeres que estaban casadas con hombres inconversos. Y la opción no era romper el matrimonio. Hermanas, en principio no se contempla la opción, según esta recomendación o esta orden de Pedro. Estáis sujetas, aunque ya no lo améis, aunque ya no los ame. O como en aquella época que los matrimonios de conveniencia no había existido nunca el amor, pero era un matrimonio establecido en aquella sociedad y las mujeres que se habían convertido a Cristo tenían que honrar y respetar a sus esposos. Es lo mismo que nos han enseñado en el capítulo anterior. Dice el versículo 17, honrad al rey. Ay, si tú conocieras a mi marido, menos. Pero aquí el apóstol Pedro les acaba de decir a todos, honrad al rey. ¿Y quién era el rey en aquella época? Nerón, el gran perseguidor de la iglesia.
Pues Pedro les está diciendo, honrad al rey, y este rey que os toca ahora es Nerón. Honrad a vuestro esposo, sea quien sea vuestro esposo. Honrad a vuestros amos, les dice a los esclavos creyentes. Y incluso a los amos, a Nerón, al esposo, para todos, ¿vale? Difíciles de soportar, nos decía el versículo 18 de la semana pasada. A los difíciles de soportar, y la palabrita aquí es literalmente a los torcidos o a los retorcidos. De ahí viene la palabra griega escoliosis que utilizamos para cuando tenemos la espalda torcida o retorcida. Incluso a los más retorcidos. Incluye a los esposos. Otra implicación, y es una implicación también importante que tenemos que saber. A este respecto, no se debe de pasar por alto los límites. Y los límites generales de la convivencia matrimonial los encontramos en el capítulo 7 de Corintios. Cuando haya consentimiento. Si tu esposo o tu esposa incrédulos consienten en vivir contigo, en ese límite, tú vive con ellos. Ahí está el límite. Y si no consiente, a paz nos llamó Dios. Pero si consiente vivir contigo a pesar de la fe, él no rompe o ella no rompe ese matrimonio, el límite o la implicación es continuar. También mientras los cónyuges estén en vida. Ese matrimonio, según Romanos capítulo 7, no se rompe, o es un matrimonio mientras los dos vivan. Los dos consienten, los dos viven. Ese matrimonio, aunque sea difícil, Dios lo ha establecido así. Y sobre todo, una implicación muy importante es que prioritario por encima de todo es obedecer a Dios antes que a los hombres. Como nos enseña Hechos capítulo 4, cuando está Pedro y Juan delante del concilio. El concilio de judíos les prohíbe hablar de Cristo en público y ellos dicen, ¿a quién vamos a obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? Vosotros me prohibís hablar de Dios y Dios me obliga, me manda a hablar de Él. ¿A quién voy a obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? La esposa, el esposo no pueden callar porque su cónyuge no creyente les prohíba hablar. No vais a dejar de dar testimonio. Es posible que no podáis hablar con la boca, pero dar testimonio de la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en nosotros, claro que se puede hacer. Claro que lo debemos hacer. Está el límite. ¿A quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Por supuesto que a Dios. Ahora, ¿qué aplicación tiene para nosotros el ser sumisos? Esposas, esto ahora es para todos los creyentes aquí esta mañana. ¿Qué aplicación tiene? Porque si esto tiene unas implicaciones es para que nosotros podamos ahora saber qué es lo que ocurre. Pues, citando a un teólogo, dice respecto a la sumisión. La sumisión, por si alguien ha puesto alguna pega, no implica inferioridad moral, intelectual o espiritual en la familia. El que la esposa sea sumisa, por aplicarlo a nuestro texto, no implica que ella tenga una inferioridad moral o intelectual o espiritual. Como vamos a ver, esa inferioridad no existe entre hombre y mujer. En lugar del trabajo, en la familia o en la sociedad, tenemos que ser sumisos y no somos por ello inferiores. Pero la sumisión, y esto es lo importante, es el diseño de Dios para que las funciones necesarias en la sociedad se puedan cumplir, haya bienestar. Es el diseño de Dios para las funciones necesarias, para el bienestar de la humanidad. El escalafón, para que todo funcione bien, para que un ejército funcione bien, tiene que haber un escalafón de mando. Si no, como se decía, es el ejército de Pancho Villa, cada uno hace lo que quiere. Y vemos que eso no funciona en ningún área de la sociedad. Hermanos, no funciona tampoco en los matrimonios. Y esto lo ha dicho Dios. Ahora, ¿por qué la sumisión? ¿Por qué la sumisión? Hemos visto el mandamiento, estar sumisas. ¿Por qué tengo que estar sumisa? Y en general, hermanos, ¿por qué tenemos que estar sumisos a la sociedad?
¿Por qué tenemos que estar sumisos a los gobernantes? ¿Por qué tenemos que estar sumisos en nuestros trabajos? El buen testimonio de Cristo. Para que sean ganados, en el caso de las esposas. Para que sean ganados, quiere decir para que sean conversos, para que ellos lleguen a ser creyentes. Aquí nos dice, para que sean ganados aquellos que no creen en la palabra, aquellos esposos que no creían en la palabra. En la versión de las Américas dice, para aquellos que son desobedientes. Y aquí tenemos que puntualizar una cosita, porque también en nuestra sociedad a lo mejor se nos puede colar esto. Yo me casé con fulanita o con fulanito, pero no importa porque me respeta mi religión, yo respeto la suya, hay respeto entre todos y convivimos y nos amamos. Bien, eso puede servir para que vean que somos respetuosos o que, gracias a Dios, tenemos un compañero, una compañera respetuosa. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que aquellos creyentes casados con inconversos, esos inconversos no solo es que, gracias Señor porque es respetuoso conmigo, son desobedientes. Dios nos llama desobedientes. Y no se trata de una diferencia de opiniones sin consecuencias. Aquí no es que tú del Madrid y yo del Barça, sin consecuencias. Aquí se trata de que son desobedientes y trae consecuencias. La desobediencia a la palabra de Dios acarrea ¿qué? La ira de Dios. Romanos 2:5. La desobediencia a la palabra de Dios acarrea su ira. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y esta ira, o estas personas incrédulas, dan origen a uno de los textos más tristes de la Biblia. Lo encontramos en Apocalipsis 15, versículo 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No se trata de convivir entre diferentes pensamientos políticos, deportivos, religiosos. Si no estás siendo obediente a Dios, tu nombre no está escrito en el libro de la vida y la condenación está ahí. Por eso las esposas tenían que someterse. ¿Para qué? Para que por medio de su testimonio, como vamos a ver, pudieran alcanzar a sus esposos incrédulos. Y en este punto de este sermón, ¿es este tu caso? ¿Respetuoso, pero desobediente a Dios? Respeto no es suficiente. Lo único que es suficiente es la obediencia a Dios. Para que vuestros nombres, el tuyo y el de tu pareja, lleguen a estar escritos en el libro de la vida. Por eso es el motivo de este mandamiento. ¿Cómo si mi esposa no quieren oír ni hablar de Dios ya en la mesa, ni en la casa? Hay casos así. ¿Cómo cuando ya no puedo hablar abiertamente porque siempre hay algún problema o siempre va a haber alguna discusión? Por eso el apóstol Pedro dice, considerando ellos, al observar ellos, hay veces que aquí no se trata de predicar sin la palabra de Dios, no. Que nadie nos engañe con esto. No se predica sin la palabra de Dios. Pero puede llegar el momento en el que no podamos hablar con nuestra boca la palabra de Dios, pues sin palabra no se puede, no llega la fe. Ahí tenemos Romanos 10:17. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y en este mismo libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios. De manera que la palabra de Dios es siempre necesaria para obrar la salvación en nuestros corazones. Pero cuando no puedas hablar con tu boca la palabra de Dios, cuando no puedas hablar la palabra de Dios a tu esposo,
Aplica la palabra de Dios en tu conducta como esposa. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando no puedas hablar, tu conducta debe hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se obedece este mandamiento de estar sumiso? ¿Agachando la cabeza solamente? No. Por medio de la conducta, por medio del testimonio. ¿Y cómo era la conducta? Pues ahí vamos, hemos leído que tiene que ser casta y respetuosa. Lo que uno hace o lo que una hace en su matrimonio y por qué lo hace. La castidad y el respeto. Casta quiere decir pura, inocente. Y eso, la mayoría de las veces en las Escrituras, tiene que ver con nuestra conducta sexual. Mientras que respetuoso quiere decir temeroso, reverente. Y eso tiene que ver con el trato dispensado a tu pareja. Es lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Lo volvemos a leer. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Ese es el respeto del que habla aquí. Un temor reverente a Dios, que como hemos visto antes, si amamos o si somos de Cristo o si estamos sumisos a Cristo, tenemos que estar sumisos, en este caso, a los esposos. Y esto es lo mismo. Se refiere a la actitud. Hermanas que honran a Dios por medio de ese mismo temor que le tienen a Dios, ese mismo respeto que le tienen a Dios y que han de tener a sus esposos, sean cuales sean los esposos. Por eso, otra vez, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es, por un lado, la castidad, la expresión pública, y el respeto, el temor a sus esposos como el mismo respeto a Dios. Y esto, las queridas hermanas de aquella época y hoy también, ¿cómo se lleva a la práctica? Por medio de la conducta externa. Y aquí algunos encuentran en este pasaje la excusa para no ir a la peluquería, no enjollarse, no pintarse, no nada, la cara lavada. No voy a entrar en esto porque es una polémica de mi juventud, y yo creo que no es momento, ni nos va a edificar esa polémica, ni tampoco creo que era lo que Pedro quería decir. No es que no prohíba peinarse, usar joyas o ropa bonita. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice: hermanas, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas y la ropa elegante. En aquella época, las mujeres pudientes cristianas venían de una sociedad donde los cabellos estaban riquísimamente adornados con joyas, con unos peinados que yo creo que si Jongueras, el famoso peluquero español que hacía, yo creo que sí, todavía sigue en activo, pases de modelos, y las modelos solo llevaban unos estrafalarios o unos arquitectónicos peinados. En aquella época es lo que ocurría. Y la moda, eran tanto víctimas de la moda como muchas mujeres y hombres puedan ser hoy víctimas de la moda. Pero no es tanto una prohibición. De hecho, encontramos a un marido súper enamorado de su esposa y que cuando la ve con joyas se le cae la baba. Cantares, capítulo 1, versículo 10, dice el esposo: hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre collares. Y en el capítulo 7, versículo 1, ¿quién no está loca por los calzados hoy día, los zapatos? Pues en aquella época el esposo le dice a su esposa: oh hija de príncipe, cuán hermosos son tus pies en las sandalias. Antes de ayer estaba con mi sobrina, algunos la conocéis, ella es una
loca fanática de los zapatos. Si tiene 10 armarios en su casa, 5 son de zapatos. Y le enseñó la última adquisición a su tía, a Raquel. Bueno, cuando sacó lo último, empezaron a dar botes las dos. Raquel se quitó los zapatos, pum, se los puso. ¡Qué preciosidad de zapatos! A quien le guste bien, ¿no? No digo yo que no lo fueran. Pero entendemos que esto es una realidad. No es tanto prohibir todas esas cosas. Lo importante que está Pedro diciendo aquí a las santas mujeres, lo importante es que no debía constituir la moda, el aspecto exterior, una preocupación o un interés personal para atraer al esposo incrédulo a Cristo. Esto no tenía que ser un interés o demandar un interés desproporcionado de la esposa. Lo importante era la conducta interna, que sigue siendo lo mismo hoy día. Lo importante es la conducta interna. Por eso el versículo 4 nos dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque a veces nos metemos en nuestros versículos y nos sueltan esta cantidad de palabras que nos son extrañas a hoy día y dice, no me he enterado. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi interior? ¿Un ornato? ¿Un incorruptible? ¿Un qué? Una conducta interna que va a influir en tu vestimenta externa. Dice también 1 Timoteo 2, aconsejando Pablo a Timoteo para que se lo diga. Asimismo a las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Eres cristiana? Tienes que vivir externamente como profesas internamente. Pero es que nos pasa a todos igual. No lo digo por criticar. Yo también me las vi. Pero hay veces que cuando iba al gimnasio y me miraba delante del espejo, se ocupaba toda mi preocupación se ocupaba de que ese espejo luciera bien. Hay también este problema del físico exterior. Hay también abusos, y lo abusamos también los hombres hoy día. Como hace 30 años abusaba yo, o como cualquiera que no es consciente que lo de dentro, el cristiano, es lo que te tiene que reflejar fuera. ¿Cómo es ese espíritu interior que tiene que tener nuestras amadas esposas? Un espíritu afable y apacible, como es lo mismo, tierno y sereno. El espíritu afable es amable. Y eso no quiere decir que sea, uy, qué amable es esta chica, esta persona, esta mujer, qué educada. No tiene que ver con la amabilidad del trato. El espíritu amable es traducido en Mateo 11:29 como manso. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Cristo, y aprended de mí que soy manso, afable y humilde de corazón. Eso es lo que Pedro le está diciendo a las mujeres. Amabilidad, teniendo que ver con la mansedumbre. El espíritu apacible, pues, es una consecuencia de una persona que es mansa. El espíritu apacible es tranquilo. Y en 1 Timoteo 2:2 dice, para que vivamos las oraciones, para que viviéramos en la sociedad, orad por nuestros gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente, tranquilamente. Así, con mansedumbre y con tranquilidad. No siendo guerreras. No buscando siempre la contienda. A eso se refería Pedro. Porque si ya había poca contienda con la religión que profesaban en Cristo, ahora imagínate, como decía mi padre hace muchos años, sobre algunas mujeres que eran muy peleonas, les decía, una verdulera, gritando y eso. ¿Y te imaginas a una mujer que quiera defender su fe en Cristo siendo una verdulera, una arrabalera, una persona que siempre está gritando y peleando? ¿Verdad que no casa?
Pues eso es lo que le estaba Pedro enseñando a las mujeres. Si no podéis hablar, que vuestra conducta hable por vosotras. Y para terminar, en el incorruptible ornato. En el incorruptible ornato o belleza. ¿Qué quería decir con esto Pedro? Pues os voy a descubrir seguramente algo que os va a interesar mucho. Las modas pasan, pero vestirse con esta moda no va a pasar, es incorruptible. Cuando nos vestimos, ya sabemos que hubo una época en la que las sombreras iban junto a nosotras, sobre todo a las chicas, unas sombreras que parecían jugadores de fútbol americano. ¿Os acordáis, no? Pasó. Y las permanentes de nuestras madres pasaron. Ahora están volviendo un poquito, sobre todo ya personas mayores, pero hace 50 años la permanente la llevaban las madres jóvenes. ¿Os imagináis a Gabriela con una permanente de aquellas? Pues era la moda, y una mujer ya, pues que se cortaba el cabello largo y ya se ponía su permanente de madre y de esposa y de gente. Pero todo eso pasó. Mis queridas hermanas, lo bueno de vestirse con este ornato, con esta belleza interior, es que esta moda, dice Dios, que no pasa. Y la puedes llevar con 20, con 30, con 40, con 15, con 17. Esa es la forma de ser de la esposa. Y Pedro tiene que ilustrar todo esto haciendo referencia a las mujeres santas que se ataviaban así en la antigüedad porque esperaban en Dios. ¿Esperas en Dios? ¿Eres cristiana? Pues ya desde la antigüedad en las escrituras las mujeres santas se ataviaban allí, así. Y el ataviarse, ese verbo, se puede traducir como se adornaban. Esta manera de ser te adorna. Te adorna, te hace más bella por fuera, porque eres más bella por dentro en Cristo. Y estas mujeres se adornaban. En el Nuevo Testamento esta misma palabra se utiliza para el adorno del hogar, o la crítica del Señor a los fariseos. Adornaban los sepulcros, los dejaban muy bonitos, pero habían matado a los profetas. Las piedras bellas del templo, que adornaban el templo, grandes piedras que hacían el templo. Pero también la doctrina se dice que adorna a los creyentes. Entonces, en Apocalipsis también nos enseña que la novia, la iglesia, se adorna, se embellece ¿para quién? Para Cristo. Pues estas santas mujeres se adornaban porque temían a Dios. Se ponían bellas así. Pero paradójicamente, si quieres realmente estar bonita para tu esposo, esto que hicieron aquellas mujeres entonces es lo mismo que Pedro nos enseña esta mañana. ¿Cómo estar bella? Estando sujeta. Y podrá ser no un sermón muy bienvenido en la sociedad moderna, pero tiene que ser obedecido por las esposas cristianas y por la iglesia y por los hombres. ¿Por qué? Porque esta semana lo que estamos aprendiendo es la voluntad de Dios. Tenemos que estar, ¿qué? Sujetos. Y la última aplicación que hace Pedro para que estas hermanas lo entendieran. Sara. Sara es el ejemplo. Si Abraham es el ejemplo de fe y lo utiliza Pablo en Gálatas y en Romanos, Pedro utiliza aquí a las hermanas Sara, a su esposa Sara, ¿como qué? Como ejemplo a las esposas. ¿Y en qué era ejemplo Sara? Aparte que era muy bonita, aparte que seguramente se arreglaba muy bien para su esposo, con esos zarcillos y aquellos oros y aquellos vestidos. Pero ¿en qué era bella Sara? En que obedecía a Abraham, dice el versículo 6, y le llamaba Señor, le llamaba Kyrios, le llamaba el que manda. Es el mismo nombre que utiliza Cristo, que es el Señor. Cuando llamamos Señor, es Kyrios, es el que manda. Y Sara, paradójicamente,
se adornó obedeciendo a su esposo y llamándole Señor. Hace un tiempo escuché una historia, y es la de un tren que pensaba que sería más libre si se podía deshacer de las vías. Porque las vías le obligaban a ir por un solo camino. Y él decía, cuando voy por las vías voy mirando a derecha e izquierda y veo paisajes preciosos. Yo quisiera ver esos paisajes, pero no soy libre porque estoy dentro de las vías. Y un día consiguió salir de las vías del tren. ¿Dónde pensáis que llegó? ¿Lejos o cerca? Se quedó atascado en el mismo sitio y descarrilado. ¿Por qué? Porque la libertad de ese tren no estaba en lo que veía más allá de las vías, sino en conducirse por las vías y llegar a todos los lugares del mundo donde las vías le marcan que puede ir sin peligro y en libertad, en la auténtica libertad. Y queridas hermanas, esto que hemos aprendido hoy de sumisión es la libertad. No es un problema por el cual no puedes ser y disfrutar de tu matrimonio. Es que tengo que estar sumisa a este patán. Si fuera Abraham todavía, pero para lo que me ha tocado, no puedo estar sumisa. Eso no te va a dar más libertad. Porque la causa de la sumisión no es otra que la que hemos leído. Para que también ellos sean salvos. Y entonces tengas un matrimonio como Dios manda. Por otro camino no vas a conseguir nada. Te habrás cerrado la boca y además será tu enemigo porque estarás constantemente luchando contra él. De la otra manera Dios promete que los que no creen puedan ser salvados. Y brevemente, ahora vamos con los hombres. Casados, solteros o lo que os depare el futuro. ¿Qué nos dice a los hombres este pasaje? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Va por ustedes, varones. Mao. El mandamiento que les da a los hombres, ¿a vosotras cuál era? Someteos. A los hombres nos dice, vivid, o como dice la Biblia de las Américas, convivid, vivid con. Ah, parece que es más fácil, ¿verdad? A vosotras someteos y nosotros que convivamos. Pues primero nos dice este versículo 7, vosotros maridos igualmente, y igualmente, ¿a dónde está llamando? Igualmente que a las mujeres, igualmente que a los criados, igualmente que a los que tenemos que estar, ¿qué? Sometidos. Igualmente estar sometidos. Pero en este caso nuestro sometimiento implica además que convivamos, que vivamos con. Y en aquella época, como hemos visto, las mujeres vivían en una casa, pero su esposo no convivía con ellas. Ellas estaban para unas determinadas funciones. Y el esposo, cuando él quisiera. Eso no es convivir. Convivir no es eso. Lo que nos está diciendo, además de estar sometidos, es que vivamos con nuestras esposas, participemos de nuestra vida con la suya. Hay dos motivos. Lo primero, porque la esposa es más dedicada, dice la nueva versión internacional. Porque es más delicada, por eso dice, porque es un vaso más frágil. Y en segundo, porque es coheredera. Tiene los mismos derechos de herencia que nosotros, de manera que no la podemos tratar como inferior o como si fuera una posesión nuestra. Tenemos que convivir porque es más frágil, y ahora vamos a ver lo que quiere decir esto, y al mismo tiempo porque tiene los mismos derechos de herencia que nosotros los hombres. Por eso los cristianos en aquella época, y aquí se refiere a maridos cristianos, tenían que aprender a dejar lo que era o lo que entendían que era un matrimonio en aquella época, y esto iba a ser revolucionario en la vida de matrimonio. Un hombre que ya no era el dueño absoluto
de su posesión, la mujer, sino un hombre que convivía, que vivía con su esposa. ¿Cómo obedecer un mandamiento? Porque en aquella época ya os digo que esto fue revolucionario para los cristianos, hombres cristianos casados, porque ellos no sabían vivir así. No habían aprendido eso, ni en sus casas, ni en su sociedad. ¿Cómo? Pues nos dice Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 28, lo leemos para hacer un poquito de contexto, porque no vamos a entrar en esto, porque no es lo que nos toca en esta mañana, pero Efesios 5 nos describe un poco ese panorama del nuevo matrimonio que estaba enseñándose. Efesios 5, del 25 al 28, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Había muchos esposos que no amaban en absoluto a sus esposas. Pues aquí los cristianos tenían que amar a sus mujeres. ¿Hasta qué punto? Como Cristo amó a su esposa. ¿Para qué? Se entregó Cristo a su esposa para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese sana, santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus propios cuerpos. Fuera todo egoísmo, fuera todo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra algo para mí. Así era como el Señor les estaba instruyendo a los esposos. Alégrate en la mujer de tu juventud, dice el libro de Proverbios, capítulo 5. Esposos, vuestras esposas tienen que ser siempre y para siempre vuestro deleite en lo afectivo y en lo sexual, y no encontrar nada más fuera que lo que Dios te ha dado en tu hogar con tu bendita esposa. E incluso en el tema sexual, que es también muy sensible, ya el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 tiene que decir que las relaciones sexuales tenían que ser consentidas. Tenía que haber un mutuo acuerdo. Incluso si había una separación temporal para solucionar algún conflicto, ambos se tenían que separar y orar por esos temas. Pero sobre todo, que esas relaciones fueran con acuerdo. Porque al esposo cristiano en este breve versículo se nos dice que a tu mujer dale honor. Y esto implica 3 responsabilidades. Consideración, como acabamos de ver. Considera a tu esposa como a ti mismo. En segundo lugar, caballerosidad. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Caballerosidad. Y aquí nos dice que es la mujer un vaso más frágil. Y no quiere decir que sea más débil de carácter o más débil de intelecto que su marido. Desde luego, si es por carácter, Raquel tiene más carácter, más capacidad de enfrentar situaciones. En muchas ocasiones, a lo largo de estos años de casado, Raquel ha demostrado un carácter mucho más fuerte en ocasiones que el mío, para soportar lo que nos ha venido. Pero además, no quiere decir que tenga un intelecto menor que el esposo. Y todo esto a nosotros nos dice, eso ya lo sé yo. Pero es que en aquella época, y hasta hace muy poquito tiempo, la mujer no estaba considerada de esa manera. Pues los esposos cristianos tenían que tener muy claro que son un vaso más frágil. ¿En qué sentido? En el más sencillo. Evidentemente, por regla general, el sexo femenino es más débil físicamente que el masculino. Por tanto, el comportamiento del marido tenía que ser un comportamiento motivado por el amor y que nunca abusara de su fortaleza física, como vemos que también que es un mal tan sumamente extendido en nuestra sociedad. Aquellos que abusan de su fortaleza física sobre sus esposas. Por tanto, el comportamiento debía estar de los cristianos motivado por ¿qué? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ese comportamiento
que tiene que ver con, sí, un poco de caballerosidad. El amor produce que en lugar de ser ásperos, abusivos físicamente, seamos amantes. Y en la provisión material también. Sin duda no nos podemos plantear, por aquello del vaso más frágil, meter la cristalería. Cuando vamos a hacer una mudanza, no sé, Aida si lo haría, pero en una mudanza, habitualmente, si tenemos objetos de vidrio y las ollas de casa, que son de acero, lo normal no es meter en la misma caja el vidrio con las ollas, ¿verdad? En todo caso, tomar una olla de acero grande y dentro de la olla poner los objetos más frágiles, ¿verdad? Pues así tenía que ser el esposo y tenemos que ser los esposos respecto a nuestros vasos más frágiles, las esposas, de protección antes que de abuso. El motivo de este mandamiento, para terminar, muy sencillo, que no es tan sencillo para muchos, porque podemos ser estos hombres alfa, que a nuestras esposas pensamos que las amamos de la mejor manera, pero el apóstol Pedro tiene que decir, haced esto con vuestras esposas, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y estamos hablando que era consejo para hombres cristianos casados, o bien con esposas creyentes, o bien con esposas incrédulas. El comportamiento tenía que ser el mismo. Aquí la palabra estorbo tiene que ver con el verbo cortar. Y se usaba normalmente para impedir el paso a personas que iban por un camino. ¿Qué se ponían? Obstáculos. Obstáculos. Por eso en Gálatas 5:7 el apóstol Pablo les tiene que decir, ¿quién os estorbó a aquellos que habían empezado cristianos pero luego habían vuelto a la ley mosaica y a las costumbres antiguas? ¿Quién os estorbó? Es decir, ¿quién inutilizó el camino a lo largo del cual caminabais y que estabais caminando bien? ¿Y quién puso estorbos en vuestro camino? Mis queridos hermanos, casados o los que os caséis, o los que tengáis que aconsejar, si no tratamos a nuestras esposas de la manera que Dios nos enseña aquí, no pretendamos tener una vida espiritual fluida con Dios. La esposa que no pretenda convertir a su esposo incrédulo siendo una mala encarada. Pero nosotros no pretendamos tener una santa relación con nuestras esposas, una sana relación con Dios, si tenemos una relación defectuosa con nuestras esposas. Hace un mes, Gabriela dijo que quería un pez. Y como quería un pez, pues ahí te ves a papá y a mamá yendo a por la pecera, yendo a por la arenita de colores que queda muy bonita en el fondo, yendo a por unas piedrecitas para que los pececillos se escondan, que si tienes que ver el filtro para que el agua se vaya depurando, que si tienes que ver otro cacharrín para que el agua se vaya moviendo y siempre tenga oxígeno. Y luego falta lo más importante, el pez, ¿no? Y vamos tan contentos a por el pez, ya tenemos todo, y nos dicen, el pez no te lo doy todavía. Ay, no, ¿por qué? Porque tienes que preparar el agua. Y el agua se prepara con una serie de sustancias químicas que la van limpiando, el agua del grifo, le tienen que quitar el cloro, le tienen que ir haciendo que tengan seres vivos dentro, para que cuando el pez entre, se encuentre bien. Pero si no pasamos por ese proceso, pues resulta que el pez se muere, pero en cuestión de segundos. Así que ahí nos tienes, siguiendo las instrucciones de cómo preparar el agua, 20 días, 30 días, para que el agua esté idónea. Nos vamos, volvemos, el agua se ha estropeado, vacía la pecera, vuélvela a llenar. Es un proceso, ¿para qué? Para conseguir que el agua esté idónea para que el pez viva. Esposos, si no preparamos el agua de nuestro acuario, no va a haber una sana relación con Dios, porque va a serse estorbada con todas las contaminaciones de nuestro acuario. Y nuestro acuario es nuestro hogar. Y para preparar nuestro hogar, tenemos que tener, primero de todo,
una relación como Dios manda con nuestras esposas. Porque si no, no será posible tener una relación sana con Dios. En ese acuario contaminado no pretendamos ser santos cuando dentro no somos santos. Por eso el apóstol Pedro dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahora nos imaginamos un matrimonio ambos creyentes. Aquí puede aplicar también que no solo las oraciones del esposo no tengan estorbo, sino que también las oraciones de la esposa no tengan estorbo. O mejor todavía, para que ambos podamos sentarnos en algún momento del día a orar juntos en plena comunión el uno con el otro y a orar juntos en plena comunión los dos con Dios. Cuando un esposo no vive con su esposa, según las Escrituras, ni la respeta, se encuentra con el hecho de que no puede orar con ella. Y si no es creyente, ni siquiera puedes orar por ella. De la misma manera, cuando una esposa se niega a aceptar la autoridad de su esposo, se encuentra incapaz de orar junto a él. Dios no acepta oraciones ofrecidas por esposas que viven en ambiente de reyertas y contiendas. Él quiere vernos reconciliados, a fin de que podamos orar juntos, esposo y esposa, en paz y armonía, y entonces poder disfrutar de las innumerables bendiciones divinas. Amigo, no cierres tu corazón en desobediencia a la palabra de Dios, ya que a través de tu esposa o de tu cónyuge puedes arrepentirte de tus pecados. No le dejarás hablar, pero ella va a hablar con su conducta. Y puedes arrepentirte, y así podáis ambos gozar de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Querida hermana en Cristo, no le niegues a tu esposo la sumisión. Máxime cuando de esta sumisión va a depender el testimonio para salvación de su alma. Y así tengamos en cuenta que esa manera de comportarse en sumisión es la manera en la que Dios considera y es honrado. A Dios esa manera es de gran estima, hemos leído. Así honras a Dios. Eres cristiana, honras a Dios. Honras a Dios, honra a tu marido. Hermano, no te niegues a honrar a tu esposa, siendo considerado con ella, portándote de manera caballerosa, siendo un buen compañero de ella. Es coheredera, tiene los mismos derechos de herencia que tú. De ello depende que tu comunión con Dios sea fluida. Ruego a Dios que, al igual que el matrimonio de Abraham y de Sara, no fueron un matrimonio perfecto, pero sí fueron un matrimonio ejemplar, pues de la misma manera que los matrimonios de nuestra iglesia aquí en Vista Alegre lleguen o aspiremos a ser ejemplos. ¿Para qué? ¿Para qué debemos ser ejemplos de matrimonio? ¿Para qué tenemos que aconsejar a los hombres y a las mujeres más jóvenes que deben de ser ejemplos de matrimonio? Para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Todo apunta a lo mismo, para que por medio de nuestro testimonio, y en este caso en el matrimonio, haya pecadores que se arrepienten y que den la gloria a Dios. Para eso está Vista Alegre aquí. Amén.